El mundo de Aymara. Capítulo 2. Sé lo que estás pensando, amiga. Y no tenía razón. Estaba equivocado, ya que esto no parece ser un virus. Porque si fuera así, creo que ya habrías encontrado la falla. Me temo que no se trata de un desperfecto cualquiera. Tengo entendido que hay una mafia que está buscando la forma de entrar al sistema de seguridad, pero que ahora que lo pienso bien, desconozco si hayan tenido en realidad a la persona indicada y los recursos como para crear algo malicioso. De ser así como lo sospechaba, sin duda que el cerebro que orquestara todo esto tendría que ser un maldito genio de la informática. Aseguró Benjamín. Claro, porque además de ser un virus, eso significa entonces que tendría mucho más trabajo de lo que pensaba. Aún así, tendré que ver los códigos, desencriptar las claves del sistema, además que deberé recurrir a casi todos mis conocimientos para intentar llegar a la base de datos. Estipuló Aymara. Me encantaría ayudarte sobre ese punto al que haces alusión, pero me temo que eso, deberás hacerlo tú, ya que no soy un experto en análisis de sistemas como en tu caso. Aunque igual yo puedo ayudarte en lo que pueda, para llegar al menos a la base de datos, y revisar si hay alguna anomalía. Propuso Benjamín. Pero yo no sé si vamos a lograr hacer todo eso juntos, ni siquiera sabemos por qué se está produciendo la falla, y el método para detenerla. Una cosa como esta, es algo que jamás había visto en un sistema. Le fue sincera a Aymara. Yo sé que puedes hacerlo. Le intentaba dar ánimos Benjamín, pero Aymara le frunció el ceño. ¿De qué hablas, si apenas me estás empezando a conocer? Le dijo enojada a Aymara. De cualquier manera, será más sencillo con los dos trabajando en esto. Le acotó Benjamín, pero Aymara continuaba estando no muy convencida de sus palabras, pese a haber aceptado su ayuda. Luego ambos comenzaron a buscar un montón de información, donde habían símbolos extraños, y números en la pantalla frente a ellos. Los datos que estaban recopilando, hablaban de inteligencia artificial, programas de algoritmos, para diversas funciones, cosa que Aymara debido a sus conocimientos, entendía bien el concepto de todo aquello. Sin embargo, la parte que mencionaba la simulación, no la entendía del todo. Si hasta le costaba comprender, ¿cómo podría una computadora tener a un ser tan inteligente, y tan capaz de estar en el sistema de seguridad de todo el edificio? No obstante, estaba con Benjamín, simplemente repasando la información, que distaba de ser la habitual de cualquier computadora. Pero hasta ese instante, Aymara no había visto que se asimilara a la inteligencia artificial de la que su nuevo compañero le insinuaba. Así más o menos, como esa fantasía que tenía ella de seres virtuales, con una conciencia casi humana. Entonces después de un lapso, ella preguntó. ¿Qué es eso que sale allí? Le indicaba otra vez con el dedo en la pantalla a Benjamín. Eso es una base de datos, que aún no está activada. Se trata de una actualización que aún no termina. Pero lo raro, es que ese no es parte de la falla que andamos buscando, de hecho no hay nada allí, que podría causar un mal funcionamiento. Eso fue lo primero que revisé. Aclaró Benjamín. De ahí, Aymara se puso a mirarlo, y le sonrió. Ella no quería que se diera cuenta, pero eso era exactamente lo que estaba pasando. Luego continuó la conversación. ¿Qué puede hacer realmente?, le indagó Aymara. Bueno, digamos que, Orión, es un administrador de un sistema de seguridad más que importante del edificio. Esa es su función principal. También hay una gran base de datos. Le seguía explicando Benjamín, y a medida que éste lo hacía, Aymara no paraba de mirarlo con una ligera sonrisa. Las cámaras de vigilancia en las habitaciones, bloqueos automáticos, ¿quién controla eso, aparte de Orión?, le continuaba indagando Aymara. Orión, son los ojos del edificio se podría decir, pero también hay otra persona que nos observa, y no me refiero a Dionisio, que es la otra inteligencia artificial. Es el jefe de seguridad, Logan. Estipuló Benjamín, asombrando a Aymara. Sin embargo, pese a ese dato que el joven le daba, la chica no le quitaba su vista jubilosa de encima. Como si ella se estuviera cautivando por la presencia de aquel científico, donde incluso él mismo, parecía estar muy cómodo con este ambiente. Luego le siguió detallando. Debo confesarte algo. La vida de las personas de este edificio dependen de este sistema. Especialmente la vida del dueño de Kaoni, que también cumple la función de director. Si no fuera porque deseas irte de aquí lo más pronto que termines tu trabajo, sabrías que este es el edificio más seguro en el que estarías viviendo. Afirmó Benjamín.
¿Y si yo viviera aquí, tan segura como dices, a qué precio sería? Interrogó Aimara. Tal vez, el precio sería tu privacidad. Sentenció Benjamín, y luego continuó. Pero aún así, no creo que a nadie en este edificio le importe demasiado lo que hagan las otras personas. Después de todo, solamente Orión tiene acceso a todo. Además, para ver lo que pueda ver, necesita de un permiso. Acabó de decirle Benjamín. Aimara simplemente lo seguía mirando con atención. Pero también mencionaste a ese sujeto. Logan. Inquirió Aimara. A Logan no le interesa tu privacidad. Solo ha vigilado los movimientos de los empleados por las cámaras. Y eso lo alcanza a hacer, solo en algunos pisos, no en todos. No tiene tantos ojos como Orión. Contestó Benjamín con una sonrisa al final de su frase, gesto correspondido por Aimara. Entonces si tú y yo, tuviéramos sexo dentro de este laboratorio, y en este preciso momento, supongo que a Orión no le importaría verlo. Dijo en tono de broma Aimara, y con una sonrisa pícara, mientras que Benjamín no pudo evitar avergonzarse. Aimara al notar que su compañero se había sonrojado, simplemente le sonrió de nuevo. Acto seguido, la chica retomó seriedad, y se preguntaba para sus adentros, ¿quién podría tener ese permiso? Por otro lado, Benjamín salió de su estado de timidez, y se quedó mirándola a través de sus gafas que se había puesto hace poco, como si él supiera lo que Aimara tenía en su mente. Tal vez creas que soy yo, quien tiene acceso a ese permiso, pero no es así. Dilucidó Benjamín. Pero, me has demostrado que tienes acceso a mucha información. Intuyó Aimara. Sí, pero no a todo. Repuso Benjamín. Aimara no podía dejar de pensar en ello. Otra cosa que me cuesta entender, es por qué se necesita tal cosa. Agregó la chica, tratando de desviar sus propios pensamientos. Bueno, es por un lado, y no lo es por el otro. Exclamó Benjamín, confundiendo aún más a la chica. Sin duda el joven científico, sonaba incierto sobre ese punto. Luego continuó hablando, mientras que Aimara lo miraba, pero esta vez con desconcierto. Aún así, la seguridad de algunas personas es una prioridad. Acabó de exclamar en tono más serio. En eso, fue ahí donde Aimara, dedujo que la seguridad de esas personas, debía ser un problema realmente grande, ya que tales medidas, le resultaban exageradamente necesarias. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos, al ver a Benjamín levantarse de su silla. Creo que es suficiente por ahora. No sé si estás acostumbrada a trabajar con un hombre, pero ojalá que conmigo tengas más confianza. Dijo Benjamín al caminar hacia las puertas, mientras que Aimara lo veía alejarse algo asombrada, ante el repentino gesto de su compañero de labores. Más tarde, Aimara se puso a revisar los datos de la computadora, al mismo tiempo en que Benjamín, tecleaba en otro ordenador, y varios metros distanciado de ella. Y fue así que pasaron 2 horas, y después de unas pocas cajas de comida que compartieron juntos, Aimara con Benjamín, todavía estaban trabajando. Lo curioso fue que la supuesta falla, estaba presente en el sistema sin hacer el menor daño, y sin una ubicación exacta. No se apreciaba ningún hecho raro que ocasionara un problema, lo que no dejó de llamarles la atención. Nada, y realmente nada, señaló alguna anomalía en absoluto. De forma intempestiva, Aimara sintió un dolor de cabeza en su frente, como concentrándose todo el dolor en un solo punto. Ahí fue donde ella, miraba a Benjamín caminando de un lado a otro, por todo el laboratorio. Las imágenes parpadeaban, sobre la superficie de sus gafas. Aunque al principio, Aimara pensó que sus gafas eran solo una cuestión de moda, luego intuyó que tenían un propósito diferente. Benjamín se hallaba parado frente a una repisa, llena de materiales de implantes para una conexión. Pero cuando ella se le fue acercando, descubrió que este, no logró hallar con ninguno de esos implementos. Ella lo miraba fijamente. Como si algo estuviera desactivado en su mirada, pero ella no podía señalar qué era. Sus pensamientos estaban distraídos, por el sonido del teléfono móvil de Benjamín. Sí, soy yo, ¿qué sucede? Contestó la llamada el joven científico. Y después de unos segundos de quedarse en silencio agregó. De inmediato. Acabó de exclamar, y de ahí colgó. Luego volteó su mirada hacia Aimara. Desafortunadamente, tendrás que continuar sin mí. Aimara asintió, sin sospechar siquiera a dónde iba Benjamín. Acto seguido, retomó su trabajo, y de frente a la computadora. Habían pasado 2 horas más, y Aimara ni siquiera se dio cuenta. Todavía tenía dolor de cabeza, pero incluso aquello lo estaba ignorando.
La hermosa experta en informática no podía encontrar ni una sola falla, y lo que presumió antes que podía ser un virus, no ocasionaba ni un solo inconveniente en absoluto. Esto la estaba desanimando por unos segundos, y trató de estirarse en su silla. Luego, por el aburrimiento, exclamó: «Debería usted solo solucionar la maldita falla. Sería mucho más fácil para usted, después de ver todas las simulaciones». De pronto, ve aparecer por la pantalla, a nada menos que a Orión. Esto la llevó a acercarse más con su silla. «Dígame usted», exclamó el hombre artificial, y saliendo como un holograma. «Llévame al piso 11 del edificio», ordenó Aimara, pero casi en tono de broma, pensando que este no le obedecería. En el siguiente segundo, pudo ver la sala del piso 11 en su pantalla. Esto la sorprendió. «¿Desea un lugar en específico?», preguntó con gesto inexpresivo Orión. Aimara se paró de la silla, y exclamó: «Esto es una locura». De ahí comenzó a reírse. Hasta se preguntaba si podría ver todo lo del edificio. A Orión se le podía invocar, tan solo con saber sus códigos de acceso, y desde varias computadoras de aquel recinto, cosa que Aimara cayó en cuenta con eso. Sin embargo, a ella esto le parecía algo tan loco, como su idea de pedirle cosas a ese hombre artificial. De hecho, hasta le pareció divertido a esas horas del día. «Orión, ¿cómo es posible que pueda ver todo lo que quiero?», se preguntaba inquieta Aimara, al apoyar sus dedos cerca de su boca. «Usted tiene el permiso». «Por ahora», respondió Orión. «¿Eso significa que cualquiera puede tener acceso a ese tipo de permiso?», inquirió Aimara. «No. Solo pocas personas pueden tener ese tipo de permiso, y en un momento dado», estipuló Orión. De forma abrupta, Aimara se detuvo allí. Eso le parecía bastante peligroso. Incluso se preguntó por qué precisamente ella sería una de las personas con tal acceso. «Tienes acceso a todo, ¿verdad?», le consultó Aimara. «¿Se refiere usted a la vigilancia o a la base principal de datos?», quiso saber Orión. «Digamos que a ambas cosas», dirimió Aimara. «Usted tiene acceso a toda la vigilancia. Excepto a aquello que requieran de un permiso especial», concluyó Orión. «¿Y esos, cuáles vendrían siendo?», persistía en sus indagaciones Aimara. Su curiosidad por averiguar más del asunto, estaba consiguiendo lo mejor de ella. Pues, sintió que en sus manos, poseía un montón de diversión por ese instante. En eso Orión estira aún más su cuerpo, y separándose aún más de la pantalla. «Vigilancia asignada al director», dijo el hombre artificial. «El sistema no detecta ningún virus informático por el momento». «Maldición. Nada interesante entonces», pensó algo decepcionada Aimara. «¿Qué pasó con la base de datos?», le consultó otra vez la chica, pero en esta oportunidad, Orión no le respondió por varios segundos. Luego de eso, el hombre artificial le habló. «Usted tiene acceso restringido a la base de datos». En eso, Aimara frunció el ceño. Pues, no le estaba gustando para nada la respuesta que Orión le dio. Y ya para ella, eso no tenía sentido alguno. ¿Cómo era posible que Aimara tuviese acceso a la vigilancia, y no a la base principal de datos? ¿Qué habrá realmente allí en el caso de no ser un virus? Y además, ¿cómo iba a arreglar algo si tuviera un acceso restringido a una base principal de datos? No obstante, ella pensó: Orión debe estar hablando de esos secretos corporativos. Si tuviera la autorización, podría usar todas las funciones, pero, decía Orión, y en ese momento, una figura apareció en la pantalla. Era él mismo, convertido en un hombre que parecía real, al salir completamente de la pantalla, y quedar posicionado de pie, encima de un gran recipiente metálico, y con una luz verde fosforescente circular, que giraba lentamente alrededor suyo, y que le llegaba a los tobillos. Aimara no daba crédito a lo que veían sus ojos, pero supo de inmediato que era él. «Así que tú eres Orión», le exclamó la chica más asombrada que nunca, mientras lo seguía mirando. «Sí, soy yo, Orión», le respondió el hombre artificial, y de apariencia mucho más humana. Andaba vestido de pantalón negro, y una playera de mangas largas, algo grisácea, y que se veía muy ajustada a su cuerpo. A tal punto, que se le marcaban sus brazos algo musculados, y sus pectorales. Tenía el rostro idéntico al de un hombre común, y se apreciaba como todo un modelo masculino, de revistas de moda. Aimara por su parte, lo miraba entre asombrada y coqueta, pues hasta le pareció un tipo muy apuesto.
Y no era casualidad que todo aquello que contemplaba, la hacía estar cada vez más interesada, en ese milagro de la tecnología. Luego concluyó que podría recurrir a su ayuda, para revisar todos esos datos nuevamente, con la esperanza de encontrar el real problema, y dar con la solución definitiva. Sin embargo, en el instante en que ella intenta volver a hablarle, su vista se comienza a nublar, sus ojos le pesan cada vez más, y termina quedándose dormida. Aymara había vuelto a caer en un profundo sueño, y sin ninguna explicación. La mañana había llegado, y luego de tantas horas, Aymara abre sus ojos estando aún medio dormida. Se echó para atrás, y giró su cabeza para ver si veía a Orión, pero no lo encontró. Orión había desaparecido por completo, y sin dejar el menor rastro. Al cabo de unos segundos, escuchó las puertas abrirse, por lo que lentamente se estiró en su silla, y se volvió hacia ese sonido. Observó que era Benjamín entrando al laboratorio. «Buenos días, Aymara». La saludó en tono amigable el chico. Ella seguía estando medio dormida, y con su mano se restregó sus ojos. Mientras él caminaba hacia ella, todo lo que podía pensar, era en lo horrible que debía verse en ese instante. Toda despeinada, y algo lagañosa. Benjamín por su lado, se veía de excelente forma. «Buenos días, Benjamín», le respondió Aymara. «Tal parece que necesitas un café», exclamó el chico con una sonrisa. «Ja, esa es una buena manera, de no decirme que me veo pésimo», le dijo Aymara, correspondiendo su gesto risueño. De ahí ella se levantó de su silla, y dieron unos pasos hacia las puertas. «No encontraste nada, ¿verdad?», le preguntó Benjamín. «No. Lamentablemente nada. A pesar de lo que creíamos antes que era un virus, todo parece estar en orden. Pero logré programar la alarma, para avisarme en caso de cualquier problema o cambio», repuso Aymara, y cuando terminó su frase, pensó en lo estúpido que era, eso de que debió haber pensado en eso primero. Después ambos salieron de aquel sitio. Luego, y allí al final del pasillo, vio una figura vestida de negro. Era de una contextura gruesa, y estaba segura que se trataba de un hombre. De hecho, hasta le pareció algo similar a Orión, aunque por más que se esforzó en verlo mejor, realmente no podía distinguirlo. Aquel misterioso sujeto, estaba parado ahí, mirándola detenidamente, con sus ojos brillantes surrealistas, y en el instante en que Aymara se le iba a aproximar, es distraída por Benjamín, que se puso justo a su lado rozando su hombro. Luego cuando ella volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Aquel misterioso sujeto, se había esfumado. «Oye Benjamín, ¿Orión puede aparecer alrededor del edificio?», preguntó Aymara. «No en todos lados», respondió Benjamín, y sin pensarlo mucho. De ahí prosiguió. «Existen algunos lugares diseñados para eso. El resto del edificio, nunca fue instalado para ese propósito». A Benjamín todo aquello le resultaba normal. No se mostraba estar sorprendido por esa idea en absoluto. Aymara, al final de sus capacidades mentales, concluyó que debe haber visto, solo un truco que su propia mente le estaba jugando. De modo que la chica simplemente se dedicó a caminar acompañada de Benjamín, directo al piso donde se hallaba el salón de comida. Una vez estando los dos juntos sentados frente a la mesa, compartieron una taza de café cada uno. Benjamín y Aymara decidieron pedir un desayuno. Benjamín se acomodó en su silla, para quedar más cerca de Aymara, y ésta asintió con una sonrisa. «El desayuno estará pronto», dijo Benjamín en tono amigable. «Cuando nos conocimos, me dijiste tu nombre y tu profesión, pero no me has contado mucho de ti», le insinuó Aymara. «En realidad, mi historia no es muy interesante», dijo Benjamín algo nervioso. «No dije que tuviera que serlo. Vamos, cuéntame más de ti», insistió Aymara.
Ok, comencé haciendo mi práctica profesional en este edificio. Desde niño, siempre me gustó la lectura y el aprendizaje. En mi adolescencia, mientras otros chicos se preocupaban por conquistar chicas, y a otros solo les importaba divertirse con cosas banales, yo me lo pasaba leyendo libros de ensayo, sobre filosofía, psicología, sociología, algo de medicina, y hasta de política. También me gustaba la literatura rusa. Jugaba videojuegos de estrategia, de mundo abierto, y ajedrez en mi computadora. Le relataba a Benjamín, al mismo tiempo en que Aimara lo miraba con una sonrisa. No tenías muchos amigos, ¿verdad?, le consultó a Aimara. Solo tuve un amigo en mi infancia. Después con el tiempo perdí contacto con él. A veces me sentía marginado, entre los demás chicos de mi edad. Aunque tampoco es que me interesara demasiado que me aceptaran. Nunca les entendía sus chistes, ni frases de doble sentido. De hecho me producía absurdo todo eso. Le seguía relatando Benjamín, a una Aimara que se empezó a enternecer con sus palabras. Entonces no eras muy sociable. Eras un chico de esos que llaman especiales. Dedujo Aimara. Nunca me consideré muy especial. Solo sentía que no encajaba con aquellos chicos. Ellos se dejaban llevar por las modas, mientras que yo todo eso lo encontraba estúpido. Y bueno, esa es mi aburrida historia. Terminó de relatar Benjamín con una sonrisa tímida, al mismo instante en que Aimara también le sonrió. Disculpa que te pregunte, pero de casualidad ¿tienes algún tipo de autismo?, seguía en sus indagaciones Aimara. Tengo síndrome de Asperger. Bueno, pero supongo que no estamos acá para hablar solo de mí, dijo Benjamín, tratando de darle punto final al tema, que Aimara al notar lo incómodo desistió. Un silencio que puso nervioso a ambos se produjo en ese rato, hasta que el mismo Benjamín se decidió a hablar. Tú solías trabajar antes en otra empresa, ¿verdad?, estaba intuyendo igual el joven científico. Aimara le entendió la indirecta de inmediato. Siempre trabajé de forma independiente. Me he ganado muchos clientes, desde que mi madre se casó, y se fue de Nueva York. Le contó Aimara. Si vivieras aquí, te darías cuenta que no es tan malo después de todo. Yo, aparte de especializarme en biogenética, también la empresa me mandó a hacer un curso de robótica. Aunque de eso último, no era muy interesante que digamos. Aludió Benjamín, y cuando Aimara estaba por preguntarle algo más, ve aparecer a la camarera caminando con una bandeja, y que traía el desayuno hasta donde ellos estaban ubicados. Lo recientemente que le había comunicado Benjamín, no le cuadraba con el resto de información que adquirió desde aquella noche que entró al edificio. ¿Qué tanto de robótica podía saber el joven médico?, era una duda que rondaba en la cabeza de Aimara. Con la charla que estaba sosteniendo con él, Aimara se sumergió en sus pensamientos. Sin embargo, ella se paró de forma brusca de su silla. Esta acción de la chica, alertó en cierta medida al facultativo que se quedó viéndola asombrado. Espera. Hay algo que está mal, exclamó Aimara, ante un Benjamín que seguía mirándola descolocado. ¿De qué hablas?, quiso saber el joven inquieto. Nada. Será mejor que regrese a mi cuarto, replicó Aimara, y dio sus primeros pasos hacia el ascensor. Y aunque en el fondo ella esperaba que Benjamín se parara de su silla, para intentar detenerla, eso no sucedió. Aquel científico permaneció simplemente inmóvil, casi sin reflejar emoción. Como que no le importase tanto, que Aimara lo dejara solo en el comedor. Y esto hizo que ella frunciera el ceño. Aún así, no tenía mucho tiempo para analizarlo. Y cuando estaba a escasos metros del elevador, se giró con dirección hacia él. Benjamín, tenemos que hacerlo, le gritó Aimara, y en ese instante el joven se levantó. Sí, por supuesto, debemos ir, asintió Benjamín. Fue ahí cuando Aimara se alegró al verlo acercarse hacia ella, y supuso que hace un rato él estaría distraído. Después los dos juntos entraron al elevador, mientras que la mesera solo atinó a mirarlos con algo de decepción, pues esperaba que ellos se sirvieran su desayuno. Llegaron nuevamente al piso 99 y se dirigieron por el extenso pasillo directo al laboratorio. Aimara parecía un tanto ansiosa por llegar a sentarse frente a la computadora, pero Benjamín la iba siguiendo a paso lento, y con poca reacción. En el momento en que Aimara llega a las puertas metálicas, se detuvo, y volteó a mirar a Benjamín un tanto confundida, y acto seguido, puso la tarjeta sobre la ranura para abrirlas. Luego, corrió hacia el monitor verde, y de pronto, descubrió por la pantalla cosas muy extrañas.
Estaba consternada, y al girar su cabeza, vio aproximarse corriendo a Benjamín, que ya había abandonado su estado medio displicente. El monitor delante de ellos, estaba disparando imágenes que no eran artificiales, y a un ritmo muy rápido. Estas eran fotos de diferentes personas, y hasta niños pequeños, familias en momentos comunes, y eventos como cumpleaños, bodas, graduaciones, y que además pasaban como una película de vida, que supuestamente a uno le da cuando está por morir. ¿Qué es todo esto, Benjamín? ¿Qué demonios es lo que pasa?, dijo Aimara, entre algo miedosa y con confusión. El joven no le respondió, y se puso a escribir a gran velocidad en el teclado, y aunque las imágenes dejaron de salir, la computadora no pareció reaccionar, como si hubiese dejado de cumplir sus funciones básicas. Aimara le tocó el hombro. Ya dime de una maldita vez, ¿qué es lo que pasa, y qué es lo que estás haciendo?, le insistió la chica. Ejecuté el diagnóstico automático. Le respondió Benjamín un poco más tranquilo, pero daba la impresión de seguir distraído. En eso, apareció por la pantalla Orión. Error. Acceso no autorizado. Dio esa alerta el hombre artificial. ¿Qué? Esto no es posible, exclamó Benjamín, sin quitar sus ojos de la pantalla, impávido ante el aviso de Orión, pero a la vez muy concentrado en lo que hacía. De ahí, Benjamín vuelve a intentar tener acceso a la base de datos. Error. Acceso no autorizado, repitió Orión, dejando en jaque por segunda vez a Benjamín, que no hallaba cómo solucionar el problema. Aimara por su parte, estaba quieta, sintiéndose impotente al no poder ayudar a su compañero, cosa que simplemente balbuceó de nada. La analista en sistemas, no sabía cómo actuar en el momento, y pensó que aquello la superaba. Hasta que logró reaccionar. ¿Qué es todo esto? No se puede estar produciendo otra falla, musitó Aimara, y le pidió permiso a su amigo, para intentar al menos hacer que la computadora responda a alguna acción básica, cosa que de forma insólita ocurrió. Sin embargo, Orión volvió a aparecer en la pantalla. Acceso no autorizado en el laboratorio principal, alertó esta vez el hombre artificial. Esto causó molestia en Benjamín, y en Aimara. Esto es, el laboratorio principal. Solicito acceso a la base de datos, le ordenó Benjamín a Orión, pero este recalcó su mensaje de advertencia. Error. Acceso no autorizado. ¿Quién está accediendo?, preguntó algo agitada Aimara. Acceso no autorizado. Identidad desconocida. Ubicación, piso 100. Laboratorio principal. Daños. Uso no autorizado de periféricos, comunicó Orión, asombrando aún más a Benjamín y a Aimara. Pero, ¿qué demonios es lo que está sucediendo?, se cuestionaba Benjamín en voz alta, y mostrarse muy confundido, cuando Aimara lo observaba con atención. Esperaba de su compañero, cualquier ocurrencia de aquel chico superdotado. No hay ningún error en el piso 100, lo que esto quiere decir que es un problema en el sistema, sentenció Benjamín. ¿Quieres decirme que literalmente no hay nada en ese piso?, consultó Aimara. Así es. Desde el piso 100, hasta el 105, están vacíos. Al menos hasta donde yo sé, nadie va a ninguno de esos pisos, reveló Benjamín. ¿Esos pisos están seguros?, quiso enterarse Aimara. Pues, tenía dudas de lo que el joven le afirmaba, y no le pareció tomar esto como una convincente explicación, pese a que este asintió con la cabeza. Luego, ella se puso a mirar otras imágenes parpadeantes que salieron de pronto. Entonces de repente, todo se detuvo. Simultáneamente, y en otro lugar del edificio, más precisamente en la planta baja, dos tipos de seguridad en el área de entrada principal, se miraban asombrados cuando las luces comenzaron a parpadear. ¿De verdad está pasando esto otra vez?, le exclamó un guardia de seguridad, al otro que solo atinó a sacudir su cabeza. Y en segundos posteriores, notaron que se acercaban dos autos negros. Uno de ellos caminó hacia el primer vehículo que llegó. En eso, el conductor le dio unos documentos, y una pequeña computadora portátil. El hombre miró los sensores, esperando a que todo estuviera en orden. Acto seguido, el otro guardia levantó la barrera automática, dejando que el coche se moviera para ingresar.
Lo mismo aconteció con el auto que venía detrás. En el laboratorio, Aymara con Benjamín todavía estaban observando el monitor frente a ellos. De repente, sonó la alarma principal. Aquel sonido se manifestaba en todo el edificio. Los pasillos y las habitaciones, de un segundo a otro se colorearon en luces rojas, mientras la alarma no cesaba con su molesto ruido. De ahí, Benjamín se puso a ojear a su alrededor. ¿Qué diablos pasa ahora?, exclamó Aymara más agitada. Espero que esto no sea otro error del sistema, dijo preocupado Benjamín. Al cabo de un breve lapso, Aymara se dio vuelta, mientras escuchaba el chasquido de las puertas que se habían cerrado. Ese hecho alertó a Benjamín, que se fue directo a la computadora. Aymara se estaba empezando a asustar. ¿Pero qué demonios? Orión nos está encerrando. Espero que no me salga de nuevo con otro error, dijo impaciente Benjamín, donde se puso a escribir sobre el teclado. Entonces de repente, Orión movió su cabeza. Entrada no autorizada al edificio. Uso no autorizado de armas de fuego, dio el comunicado Orión. ¿Qué? ¿De qué está hablando?, alzó la voz Aymara, muy atónita después de escuchar a Orión. De ahí, se percata que Benjamín logra activar la imagen de la vigilancia del vestíbulo. Parecía haber mucho pánico colectivo allí. Luego Benjamín seleccionó algunos lugares, y otras imágenes más aparecieron en la pantalla. De forma súbita, ella vio a unos hombres de negro caminando por el vestíbulo. Uno de aquellos sujetos era asiático, donde este sacó un arma de fuego, y le disparó a un guardia de seguridad que venía saliendo del ascensor. La bala le impactó en el pecho, cayendo muerto al instante. La demás gente que estaba en el lugar salió corriendo despavorida, cuando aquellos maleantes también sacaron pistolas, apuntando a los otros guardias, para que les abrieran paso, y caminaban tranquilamente hacia los ascensores. Aymara estaba mirando aterrada esas imágenes, y esperaba de manera ingenua que todo eso que veía, fuese producto de su imaginación, pero aquello era real. Después, los hombres se metieron a los ascensores, y al final desaparecieron. Y mientras Benjamín estaba tratando de encontrar los sitios a donde quiera que fueran esos tipos, Aymara no salía de su estado de impacto, y pensando en cómo era posible que sucediera lo que acababa de ver, con sus propios ojos. Pero, ¿por qué Orión no detenía los ascensores, a los que esos sujetos armados se habían metido? ¿Cómo podían haber hecho lo que hicieron, de forma tan tranquila? ¿Cómo les fue tan fácil burlar a los otros guardias? ¿Qué pasaba con los medios de seguridad del edificio? Eran interrogantes que Aymara no lograba responderse. En otro sector, se hallaba en su oficina nada menos que Logan, que al escuchar el sonido de la alarma principal, se levantó muy veloz de su silla. De modo que se fue a donde estaba su computadora, y se puso a escribir algunas cosas, acompañadas de varias contraseñas. Por un momento, se puso a visualizar la pantalla, y a los escasos segundos después, salió apresuradamente de su oficina. Se metió al ascensor, y bajó por este. Por otro lado, y ya en el laboratorio, Benjamín estaba ordenando a través de las cámaras de vigilancia, las filmaciones en el edificio. De pronto, se detuvo en el primer piso, y Aymara le pidió que ampliara la imagen, cosa que este asintió. De esa forma, ambos contemplaban lo que estaba sucediendo desde diferentes ángulos. Mientras eso se daba, Aymara se puso a ver por la pantalla. Era el jefe de seguridad Logan, y que por cierto, venía saliendo de su oficina, donde luego entró al despacho del director y dueño de Kaomi, quien era Sean. En eso Logan se pone enfrente de él, y este se levanta de su silla, en cuanto lo ve aparecer. «Sean, esto ya no puede seguir pasando», le exclamó Logan, pero el director bajó su mirada, abandonó su escritorio, se paseó por delante de él, hasta llegar a la puerta privada que daba justo a su habitación. Ese era su lugar más seguro, aunque Logan sabía que si Orión no cerraba las puertas, la situación podría complicarse aún más.
No obstante, Sean se quedó ahí parado, detrás de la puerta medio abierta, y al darse vuelta, vio cómo Logan se iba retirando. Al mismo tiempo una mujer de cabello rojo, y un hombre quien era su colega, corrían a esa gran sala de estar. Ambos estaban armados, aunque parecía que no esperaban ningún problema. Al rato, se detuvieron justo frente a las gruesas puertas de vidrio. La gente de las oficinas al otro lado de ese cristal, continuaban corriendo en pánico. En eso, apareció Logan, donde este se paró frente a las puertas, mientras estaban a punto de cerrarse. Se quitó su pistola de su cinturón, y se percató que los ascensores estaban a punto de abrirse. Y en el preciso instante en que se abrieron las puertas del ascensor, los hombres salieron y comenzaron a disparar. Los gritos de la gente aterrorizada se amortiguaron con los disparos, y los sonidos de rotura de cristales, mientras caminaban apuntando con sus armas. 6 personas se dirigían hacia ese cristal grueso, y todos, además de estar vestidos de negro, se veían muy elegantes. Logan se encontraba allí, parado con una tranquilidad impresionante, y observando toda la escena frente a sus propios ojos. Era increíble, lo frío que se conservaba, y en una posición casi sin inmutarse. Detrás de él, y a unos cuantos metros, lo venían siguiendo la chica pelirroja, y su colega portando sus armas. Pero las puertas permanecieron cerradas, puesto que Orión logró bloquear la pared, dejándola impenetrable ante ellos. Una vez que los hombres de negro llegaron a la pared de cristal, simplemente se detuvieron. Las puertas de la habitación de Sean seguían estando medio abiertas, y uno de los hombres se vería exactamente por ahí. Luego, uno de esos sujetos que era el asiático, y que parecía ser el líder, sostenía un maletín, y miró a Logan directo a sus ojos. El sujeto exhibía una sonrisa arrogante que trató de intimidar a Logan, pero este permanecía con postura fría, y sin moverse. En eso, dio la impresión de que aquel sujeto le decía algo, pero no era posible escuchar del otro lado lo que hablaba, debido a las gruesas puertas de vidrio. Aquellos hombres permanecieron ahí por un momento más. Luego el tipo que miraba fijamente a Logan, se dio vuelta con una risa sádica, y se fue alejando con los otros hombres de negro, directo hacia los ascensores. Caminaron por todo ese pasillo, y de forma tranquila sin dispararle a nadie más. Después pasaron por el vestíbulo, y abandonaron el lugar como si nada. Y todo esto que había acontecido, lo estaba observando sin aliento, nuestra experta en análisis de sistemas. Pues, Aimara estaba siendo testigo de una violenta escena que aconteció, y sin parar de mostrarse impactada. ¿Pero qué, demonios, fue todo eso? Se decía Aimara en sus pensamientos, pasmada ante lo que vio, y sin encontrar respuesta alguna. De ahí, tuvo un repentino pensamiento. ¿Qué hubiera pasado, si Orión no lograba cerrar esas últimas puertas? Esa terrible incertidumbre la invadió. De repente, ella entendió lo que quería decir Benjamín, cuando dijo que la seguridad de muchas personas dependían de ese sistema. Casi 20 minutos transcurrieron, y Benjamín se sentó en el suelo, con la cabeza a gachas, y en un rincón del laboratorio. Aimara, al verlo así, y algo cabizbajo, se le fue acercando. De modo que también procedió a sentarse en el suelo, y quedando de frente a él, a un par de metros de distancia. Y cuando todo eso pasaba, a las afueras del edificio, los coches de policía se acumulaban. Era lógico que el bloqueo de Orión significó que algunas habitaciones estuviesen protegidas durante horas, antes de que quedasen vulnerables una por una. Por un breve instante, Aimara puso sus ojos en Benjamín, que seguía callado sin pronunciar ni media palabra. Fue en eso que ella decidió romper el silencio. ¿Qué es lo que está pasando en este edificio? Quiero una respuesta, exclamó Aimara inquieta. Pero Benjamín parecía no dar con el modo de poder responderle. Detrás de sus gafas, su mirada se apreciaba vacía. No estoy seguro, decía en voz baja Benjamín. ¿Cómo que no estás seguro? ¿Quiénes eran esos hombres de negro?, interrogó Aimara más intranquila. Son mafiosos. ¿Qué más quieres saber?, dijo casi murmurando Benjamín. En eso, Aimara se apoya de espaldas contra un mueble, y deja escapar un leve suspiro a pesar de no convencerle del todo, esa respuesta tibia que Benjamín le daba. ¿Te sientes mal? ¿Te sucede algo?, le preguntó preocupada Aimara. Yo no estoy seguro de conocerme a mí mismo, le dijo apenado Benjamín. ¿A qué te refieres con eso? No te entiendo, inquirió Aimara.
Está bien, te contaré. Yo comencé haciendo mi práctica profesional en este edificio. Pero hay una etapa de mi vida que se borró de mi mente. Lo curioso, es que conservo todos mis conocimientos sobre biogenética, robótica, y lo que alcancé a estudiar sobre informática. De hecho, te conté de mi infancia, mi adolescencia, de mis capacidades intelectuales, y hasta de mi enfermedad. Pero debido a un accidente del que no me acuerdo bien, tuve amnesia por bastante tiempo. Hay un vacío en mi mente que por más que trato de llenarlo, no puedo. Le confesó Benjamín, a una aimara que se asombró al extremo al escucharlo. ¿Y de esa etapa de tu vida, no te acuerdas de nada de lo que pasaste, ni lo que hacías en este edificio?, le indagó Aimara. No. No logro recordar nada de ese lapso de mi vida. Los que más me conocen aquí, me dijeron que fue un período durante todo el año pasado. Pero el resto de lo que he vivido lo tengo grabado, como cualquier persona normal. Agregó Benjamín. ¿Eso quiere decir entonces, que lo único que no recuerdas de tu vida, es precisamente ese año, y que fue precisamente el año pasado?, siguió curoseando Aimara. Así es. No tengo idea qué hice exactamente durante ese año. Sé que es difícil de creer, o pensarás que estoy loco, pero te juro que fue eso lo que me pasó. Y hasta la fecha, no he logrado recuperar esa parte de mi memoria. Dijo Benjamín. O sea que si tú y yo, nos hubiésemos conocido el año pasado, no me recordarías, dirimió Aimara con gesto algo nostálgico. Lamentablemente, así sería. Pero si te hubiese conocido en otros años anteriores, por supuesto que te recordaría. A Logan y a Sean, los recuerdo porque llevo bastante tiempo trabajando aquí. Pero no fue todo el año, sino meses específicos. Estipuló Benjamín, que no paraba de expresarse mirando al suelo. Y en ese instante, Aimara se puso a mirarlo atentamente. Y sobre ese accidente que te produjo la amnesia, ¿qué es lo que recuerdas?, continuaba escarbando con preguntas Aimara. Solo sé que estábamos trabajando en un proyecto, en otro edificio de la ciudad, pero no recuerdo de qué se trataba. Se produjo una explosión, y después de eso mi mente quedó en blanco. Relató Benjamín, ante una Aimara que lo miraba más asombrada que nunca. Pues la chica, le iba entendiendo cada vez menos lo que le contaba el joven, al punto de confundirla con mayor intensidad. Y es que ella desconocía la existencia de ese otro edificio de la compañía Kaomi. Pero lo que más la tenía intrigada, fue lo de ese otro proyecto, del que le mencionó Benjamín. ¿Qué escondía en realidad ese misterioso proyecto? Pues una serie de interrogantes, eran los pensamientos que corrían por la mente de la joven informática. Lo de ese otro edificio, me deja perpleja en realidad. Reconoció Aimara. Bueno, sí, el jefe antiguo de Kaomi tenía otro edificio. Creo que era una instalación más de la empresa, o de otra, no estoy muy seguro. Dijo Benjamín, al apoyar su cabeza contra la pared, y cerrar sus ojos, como si estuviera cansado de toda la confusión que tenía en su mente. Aimara apuntó su vista hacia el suelo, y se mantuvo en silencio por largos segundos. Me dijiste que esos hombres de negro eran mafiosos, pero no me aclaraste quiénes eran en específico. Volvió a cambiar el tema Aimara. Tengo entendido que uno de ellos, trabajó aquí en el área de seguridad, y asesinó a uno de los guardias hace un tiempo. Se unió a una mafia japonesa llamada los Yakuza, pero los otros sujetos no los conozco. Eso es todo lo que sé. Le informó Benjamín. Pero si vinieron aquí armados haciendo todo ese tiroteo, es por alguna razón. Intuyó Aimara. No estoy seguro, pero creo que buscan al antiguo jefe, y este no fue su primer intento. Él viene muy pocas veces al edificio por problemas de salud. Es el padre de Sean. Ahora es su hijo, quien está liderando la compañía. Explicó Benjamín. En eso, Aimara volvió a mirar el piso, y estaba muy desconcertada. Buscaba en su mente, las piezas de un enorme rompecabezas que se le hacía casi imposible juntar. El uso no autorizado del sistema, en los pisos que se suponía que se hallaban vacíos. Algunos proyectos de otra instalación, más la aparición de esos hombres. Se sentía como si la arrojaran en una piscina, con miles de tipos diferentes de peces y pirañas. En la siguiente hora que pasaron ahí sentados, ellos no se dijeron ni una sola palabra, aunque Benjamín se apreciaba más calmado. De pronto, las puertas se abrieron, donde el joven científico se levantó apresuradamente, y salió. En eso, fueron visitados por dos oficiales de policía. Esos hombres hablaron con ellos, y le ofrecieron a Aimara todo. Una manta, un café, una silla, y ella simplemente asintió.
La noche estaba cayendo sobre la ciudad de Nueva York, y el edificio estaba cada vez más desierto. La mayoría de la gente se fue, ya sea a sus hogares, o con la policía. Solo unos pocos se quedaron, ya que los oficiales todavía recibían sus declaraciones. Aimara y Benjamín se encontraban sentados en el gran comedor, cuando el policía que se ubicaba cerca de ellos se fue. La chica permanecía en silencio, con hambre, cansada y nerviosa. Entonces de repente, oyó una voz desconocida, y con un extraño acento detrás suyo. Era nada menos que Logan, que venía llegando hasta donde ellos, y que estaba llamando a Benjamín. Este lo miró con atención. Asegúrate que todo tu equipo se mude al hotel. Si aún no lo han hecho, ve que todo esto sea atendido. Los conductores saben a dónde llevarte. Le dijo en tono seco Logan. Aimara se dio vuelta, y observó por unos segundos a Logan. Le parecía más alto al tenerlo cerca, pero esta vez lo miraba con menos curiosidad que la primera vez. Lo único que le parecía extraño de él, era su acento tan particular, y que ella no había oído antes. No podía entender de dónde era. Mientras tanto, Logan no le decía nada, solo la miraba. Después el jefe de seguridad regresó su vista hacia Benjamín, y con un semblante lleno de tranquilidad. Por otro lado, Aimara estaba pensando en cómo ese hombre que se apreciaba tan frío, con expresión un tanto analítica, y medio indiferente a primera vista, ahora se veía muy calmado, a pesar de todo lo que había sucedido. Y cuando todavía ella pensaba en eso, Logan volvió a mirarla, y se giró para ir a su silla. Benjamín se levantó, y le gritó que lo esperara. ¿Podemos seguir trabajando en ello desde el hotel?, consultó el chico, y Logan acabó por acceder. Acto seguido, Benjamín se retiró del comedor, y Logan fue desapareciendo entre la multitud que circulaba por el sector. Aimara se quedó sentada esperando unos 10 minutos, cuando ve aparecer de nuevo a Benjamín, llevando consigo un maletín. A ella no le extrañó eso, ya que supuso que era algo que les permitiría trabajar en el sistema de forma remota. No podía entender por qué alguien quisiera trabajar, después de todo lo ocurrido, pero no se opuso. De ese modo, Aimara, Benjamín, y alrededor de un veintenar de personas más, se subieron a los coches de la compañía al hotel cercano. Se suponía que debían quedarse allí por un fin de semana. Aimara, era la única que faltaba para subirse al vehículo, pero antes de hacerlo, apuntó su vista hacia arriba, observando el edificio, y las luces en la parte superior que aparecieron de repente. Era el techo de la gran torre, que se hallaba iluminada, y donde Sean estaba de pie, con un abrigo negro, mirando el pequeño helicóptero que venía descendiendo. Su cabello y su ropa, eran sacudidos por el fuerte viento. El piloto inició los motores electrosilenciosos de la aeronave, mientras que Logan apareció detrás de Sean, que se volteó lentamente para verlo acercarse hacia él. Logan se dedicó solo a mirarlo, y asintió con la cabeza. Ya una vez en el hotel, Aimara se iba sentando en el borde de la cama de su habitación, y donde momentos antes ordenó una cena. Alguien trajo sus cosas personales dentro de una mochila marrón, aunque no tenía idea de quién, y cuándo. Pero ella no se preocupaba por eso a esas alturas. De hecho, se fue a dormir contenta poco después. A la mañana siguiente, se levantó sintiéndose mucho menos cansada y preocupada. Luego se quitó la ropa, y se metió a la ducha, para disfrutar su tiempo libre. Y mientras el agua de la regadera recorría todo su cuerpo, ella no pudo evitar pensar en el tipo de amnesia tan curioso, del que padecía Benjamín. No obstante, sabía que con eso se podrían explicar muchas cosas relacionadas con la empresa Kaoni, con ese otro edificio que usaban de instalación, más ese proyecto tan misterioso. Hasta supuso que Benjamín, y el problema del sistema debieran estar conectados.
Incluso por lo que ella misma llegó a sospechar que quizá, el propio Benjamín pudo haber creado el sistema de seguridad. Su accidente podría no solo haber afectado su memoria, sino que también algo que podría haber hecho mal. Presumió que tal vez si lograba encajar cada pieza, llegaría todo a tener una explicación lógica para ella. Lo que sí pudo deducir, fue que esos hombres de negro de esa mafia japonesa, eran los responsables de la falla en el sistema de seguridad. Más tarde salió de la ducha, secó todo su cuerpo, caminó a la habitación envuelta en su toalla, se arregló su cabellera, sacó del cajón ropa nueva, y se vistió. Al rato, cogió el teléfono, y marcó el número de Benjamín. El pitido de la llamada sonó por unos 5 segundos, hasta que alcanza a oír una voz familiar. «Aló, bueno», contestó Benjamín, pero en un tono que parecía estar medio dormido. Ella lamentó molestarlo, y un silencio se produjo del otro lado de la línea. «Buenos días, Benjamín». Saludó a Aymara, pero el chico no le respondía. En eso ella insistió, hasta que logró su objetivo. «Hola amiga, buenos días», dijo el chico, que ya sonaba como más despierto. Luego prosiguió. «No me digas que quieres trabajar ahora». Aymara podía notarlo sonriendo un poco. «Bueno, yo estaba pensando, que quizá», decía ella, pero Benjamín la interrumpió. «¿Quieres venir a mi habitación, o quieres que yo vaya?» Aymara lo dudó por un breve lapso. «Estaré ahí muy pronto», le dijo la chica para de ahí colgar. Acto seguido, salió de su cuarto, y como el de Benjamín estaba en el mismo piso, no tardó ni 2 minutos en llegar a su puerta, tocar, y él le abrió de inmediato. Aymara entró a la habitación, y vio que el joven científico no estaba del todo vestido. Andaba de zapatillas y pantalones, pero se hallaba con el torso desnudo. De ahí ella descubrió que su compañero de trabajo, tenía un buen estado físico. No obstante, Aymara se sintió algo incómoda y avergonzada, aunque en el fondo le gustaba lo que estaba observando. «Oh vaya, lo siento. No quise ser inoportuna», se disculpó Aymara un tanto nerviosa. «No te preocupes. Debí preguntarte qué querías para el desayuno igual», consintió Benjamín, para irse sentando al borde de su cama. Aymara lo miró intrigada. Luego prosiguió al percatarse que ella no le hablaba. «Asumí que podría ir a la cafetería, y conseguirnos algo de comer». Mientras él decía eso, terminaba de vestirse. Aymara hojeó la maleta negra que este trajo la noche anterior. «Cualquier cosa que elijas, que no sea muy sustanciosa, claro», dijo Aymara con una leve sonrisa. «Así como estoy en ello, quería visitar también a nuestros colegas del departamento, para ver si todo está bien», propuso Benjamín. «Claro, como quieras», asintió Aymara, como dándole una respuesta apresurada, ya que no le quitaba la vista de encima al maletín negro. De hecho, se le ocurrió buscar algo en ese objeto, pero sin que Benjamín se diera cuenta. Luego el joven camina hacia la puerta, pero Aymara se apoya con su mano sobre el mueble de ropa. «Por si lo deseas, te puedo esperar aquí», dijo Aymara como excusa, tratando de parecer cortés. «Por supuesto, no creo que eso me debiera tomar mucho tiempo», asintió Benjamín. Y al cabo de unos segundos, este se fue. Aymara se dirigió de inmediato donde se ubicaba el maletín, lo puso en la cama, se sentó frente a él, y lo abrió. Había una computadora portátil dentro, cosa que ya lo sospechó antes. Encendió la laptop, y de pronto exclamó. «Orión, sí que necesita», le respondió el hombre artificial desde la pantalla. Aymara cruzó sus piernas, y comenzó a pensar por un momento. Y eso era, buscar información acerca de la otra instalación. ¿Cuál es la otra instalación que tiene la empresa Kaoni, o si llegó a tenerla en algún instante?, preguntó Aymara con sus ojos puestos sobre Orión, que permanecía en la pantalla. La compañía tiene, y tenía muchas instalaciones diferentes dentro, y fuera del estado. Solicito saber, a lo que usted se está refiriendo en específico, comunicó Orión. En eso, un pensamiento vino a la cabeza de Aymara. ¿Cómo podría reducir la elección? Un edificio que estaba involucrado en algún tipo de accidente, ordenó Aymara. Buscando datos de la instalación, dijo Orión, y luego mostró parte del plano gráfico de un edificio. Era mucho más pequeño que el principal, y de solo algunos pisos de altura. Tenía un diseño aún más antiguo, y parecía tener un nivel de sótano también. Se ubicaba en una vieja zona industrial. Lo curioso fue que descubrió que se trataba de una instalación en desuso. Aymara siguió buscando datos mientras tecleaba, pero no pudo hallar nada más que la descripción del edificio.
Enumere la información sobre las funciones de la instalación. Volvió a ordenarle a Aymara a Orión, y este se los mostró en la pantalla. Lo que salía de la instalación en sí, era su nombre. Implant Center. También aparecía medicina y robótica en la lista. De manera que fue allí, donde este chico trabajó el año pasado. Decía en sus pensamientos Aymara, haciendo alusión a Benjamín, al estar mirando fijamente la pantalla. Sin embargo, necesitaba corroborar lo que dedujo. El doctor Benjamin Lambert trabajó en esa instalación, consultó a Aymara. El doctor Benjamin Lambert nunca trabajó en ningún proyecto, fuera del edificio principal de Kaomi. Le contestó Orión, y Aymara quedó descolocada. Eso no le resultaba lógico, y no se convencía de la respuesta que recibió. «Dame una lista completa, de los empleados de esa instalación», exclamó Aymara, y no pasó mucho rato para que le saliera en la pantalla la lista que pidió. De ahí comenzó a leer detenidamente. El jefe de Estado Mayor, era de nombre Cold Meraso, el padre de Sean. El agente en supervisión, era de nombre Max Johnson. Y entre varios nombres más, descubrió que en la lista, estaba el nombre de Logan Cosanfield, jefe de toda el área de seguridad. El resto de nombres que leyó, no significaban nada para ella. Lo que la preocupó sí, fue no haber dado con Benjamín. Entonces ella tuvo una idea. «¿Puedes enumerar la información relacionada con el accidente en la instalación?», exigió Aymara. Acceso denegado. Parte de la información, e informes relativos a esa instalación, son completamente confidenciales. Sentenció Orión. Y aquello por obvias razones, causó molestia en Aymara. «Vale, entonces ¿quién resultó herido en el accidente?», insistió Aymara comenzando a impacientarse. Sin embargo, Orión no le respondía. «Dame los nombres de las personas que resultaron heridas», persistió Aymara cada vez más impaciente. Y mientras Orión seguía sin responderle, ella pensó que si podía obtener los nombres, en el caso de no dar con Benjamín, tal vez podría encontrar algo útil igual. Luego de varios segundos de espera, la imagen de Orión comenzó a parpadear. En efecto, una persona resultó herida en el accidente. Su identidad es... el Dr. Hassami. Con esto, Aymara se echó para atrás del asombro. ¿Y quién es ese?, pensaba ella. De pronto, miró hacia abajo, y no encontraba lógica alguna. Pero si no fue Benjamín, entonces ¿quién se lesionó? De ahí ella tuvo otra idea. Active el sistema de reconocimiento. Comparar Dr. Lambert con Dr. Hassami. Solicitó Aymara. Aguardó impaciente por largo rato. Los sujetos comparados muestran un resultado de un 99.8%. Concluyó Orión. Fue en ese instante, en que Aymara dedujo entonces que Benjamín había cambiado su apellido antes. Y aunque no comprendió por qué el joven lo habría hecho, ella sonrió feliz consigo misma. La información sobre el accidente es confidencial, quiso saber Aymara, y Orión le dijo que sí. Entonces, ¿cómo voy a averiguar qué le pasó a Hassami?, pensó Aymara en voz alta. Quizá lo sepa alguien que estuvo trabajando con él. Dame los nombres de los empleados con sus funciones. Quería saber más Aymara. La información sobre las funciones de los empleados es completamente confidencial. Dictaminó Orión. Ok, a continuación, enuméralos por las secciones en las que fueron designados. Le exigió de nuevo Aymara, donde de inmediato volvió a ver la lista de nombres. De esta vez, se puso a buscar el nombre del Dr. Hassami. Apareció la foto de Benjamín, y los nombres de secciones específicas, que eran todos genéricos, nada le indicaba algo especial. Pero cuando le salió el nombre de Hassami se sorprendió. El primer nombre que vio en la lista, fue Daniel Lambert Hassami. Y justo debajo de él, otro nombre que decía: Benjamin Lambert Hassami. Aymara no daba crédito a lo que acababa de descubrir. Se trataba de convencer a sí misma, que todo aquello tenía que ser un error. Pero, ¿qué pasaba si eso no era un error, y de concretarse, qué significaba en realidad? Sus dudas no la dejaban ordenar bien sus ideas. Y ya a esas alturas, no sabía si Benjamín se había cambiado el nombre, o quizá haya descubierto que el chico tenga un hermano gemelo en una de esas. Sin embargo, sabía que Benjamín nunca le mencionó tener un hermano siquiera. Con todo esto, las confusiones atacaban su mente a cada rato. Y si era posible clonar a una persona, creyó que eso sería imposible hacerlo en tan poco tiempo.
Pero de ser así, ¿cuánto tardarían en hacer una copia idéntica de otra persona? Pues, esto a Aymara le sonaba demasiado a ciencia ficción. Luego ella se echó más hacia atrás, y estirando un poco sus piernas, hasta que la pantalla se apagó. Aymara acercó su vista a la pantalla apagada, y podía ver el reflejo de ella misma por esta. Después deslizó su dedo por el mouse táctil, donde la pantalla volvió a encenderse. ¿Quién tiene acceso a la información sobre la instalación?, exclamó Aymara. Solamente el director general de Kaomi, Sean Meraso. Dio ese dato a Orión. Solo él, dijo Aymara, y Orión le respondió que sí. En eso, Aymara presumió igual, que Sean, pese a tener ese acceso, tal vez no lo tendría a las otras instalaciones. Fue en ese momento, en que Aymara tuvo una extraña sensación, de que todo esto era sobre Benjamín. Quizá, algo habían hecho con él en ese edificio en desuso por la empresa, y que algo debió salir mal, ocasionando un accidente. Pero, ¿cómo fue posible que Benjamín haya perdido la memoria justo en ese acontecimiento, o quizá algo peor, que por misteriosos motivos, le hayan borrado de su mente cosas que no les convenía que se supieran? Todo sonaba muy confuso en la cabeza de Aymara, y encontraba que todo eso le seguía pareciendo irreal. Era tanto lo que estaba concentrada en lo que averiguó, que no se dio cuenta de todo el rato que estuvo viendo la computadora. Entonces miró su reloj táctil, y cayó en cuenta que Benjamín podría regresar en cualquier momento. Sin darse cuenta, corrió el riesgo de que él la descubriera. No obstante, su gran curiosidad por llegar hasta el fondo del asunto, la estaba dominando. De modo que decidió descubrir algo más, aún sabiendo que Benjamín podría entrar por esa puerta de la habitación. De todos modos, ella pensó que si aquello pasaba, debiera ser el propio Benjamín, quien tendría que explicarle las cosas. Dame la información sobre el incidente de ayer. Le habló Aymara al hombre artificial. ¿Quiere ver las declaraciones, la vigilancia, o el plan de seguridad? Le daba esas opciones Orión. De ahí pensó en lo que le dijo Benjamín, sobre una mafia llamada los Yakuza. ¿Me puedes decir si esto qué? Iba a continuar Aymara, pero de pronto se detuvo. No, no puedes decir eso, murmuró Aymara, y pensaba en algo nuevo. En eso, a ella se le ocurrió una idea. ¿Me das la traducción exacta de la palabra vigilancia, en la planta principal?, dijo Aymara, y Orión le mostró un listado de las imágenes de vigilancia. Ella eligió una grabación. De ahí observó por la pantalla, el instante en que Logan estaba de frente a aquel sujeto asiático, donde ambos estaban separados por la gruesa pared de cristal que había en el salón de la planta baja. ¿Pero qué es esto?, masculló Aymara. La traducción de la palabra es, Tatsuo. Tradujo Orión. ¿Quién es Tatsuo?, exclamó asombrada Aymara. Esto no la conducía a ninguna parte.